Bueno, pues vamos a comenzar con la tutoría de hoy. Como siempre, cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, podéis abrir mi ¿vale? Así que nada, Jorge, todo tuyo. Estupendo, Ainhoa, pues muchas gracias. Buenos días a todos. Me alegro de estar nuevamente con ustedes en este tercer bloque de gestión que va a tratar sobre la gestión y el tratamiento de los residuos. Y bueno, pues antes de comenzar me gustaría hacerles una pequeña aclaración. Cuando se redactó el curso, pues había una legislación de residuos que estaba vigente, que estaba previsto cambiarla y que, bueno, pues a lo largo del tiempo que ha transcurrido desde entonces hasta ahora, pues esa legislación sí ha cambiado ya y, bueno, pues parte del curso pues se encuentra con la legislación pues desactualizada. Sin embargo, bueno, pues lo que son los contenidos, pues lo vamos a intentar compensar un poco con esta tutoría. Vamos a hacer referencia a qué es las cosas nuevas que han introducido la nueva legislación, pero lo que es el día a día, en lo que es la gestión de los residuos, pues verán que no ha afectado demasiado, sí a otro tipo de cosas, pero bueno, en lo que es el día a día de qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que almacenar, qué tiempo tengo para gestionar todos los residuos, bueno, pues todo eso se mantiene igual. Lo que son las definiciones generales de lo que son los residuos se mantiene exactamente igual, ¿vale? Bueno, pues entonces, si les parece, como siempre solemos hacer, pues vamos a presentar lo que es el temario del curso y vamos a hacer una pequeña revisión de lo que es la nueva legislación de residuos, ¿vale? Bueno, antes de nada, no sé si tienen alguna duda, algo que quieran preguntarme antes de que empecemos, algo que quieran que veamos en particular. ¿No? Bueno, pues como les ha comentado Ainhoa, si durante el transcurso de la tutoría quieren hacer cualquier pregunta, por favor, interrúmpanme sin mayor problema, ¿vale? Bueno, pues como ven, este es el bloque, este bloque 3 tenía preparado este índice tentativo, como siempre, una serie de definiciones y conceptos generales en torno a lo que es la gestión de los residuos. Luego vamos a ver cómo vamos a clasificar los residuos atendiendo a distintos criterios, cómo se tienen que clasificar, cómo podemos nombrarlos, bueno, todo eso lo veremos. Veremos cuáles son los tipos principales de residuos y luego que dedicaremos una parte pues, importante a lo que es la gestión de los residuos, sobre todo lo que es la identificación, clasificación y segregación de los mismos, ¿vale? Veremos cuál es todo el proceso que nos compete, que es eso, pues desde que los producimos, identificarlos, llevarlos al sitio que se corresponde, hacer la clasificación, evitar que se mezclen, tenerlo perfectamente en los bidones y los big pack correspondientes, tenerlo perfectamente etiquetado y almacenado para luego entregarlo a un gestor. Ya veremos que ahí no acaba nuestra responsabilidad, pero bueno, que es la forma que se tiene establecido de gestión habitual de lo que son los residuos, ¿vale? Luego hoy dedicaremos una pequeña parte a lo que son las obligaciones del productor de residuos y por último veremos un poco las distintas medidas que a lo largo del tiempo ha ido implantando el Ministerio de Defensa en materia de gestión de residuos, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos a cerrar aquí y vamos a ver la otra presentación que teníamos preparada con lo que es el tema de la nueva ley de residuos. Bueno, pues como ven, esta ley bueno, pues tiene un poco más de un año, salió publicada en abril, es la ley 7 de 22 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular, ¿vale? Directamente deroga todo lo que hemos estado haciendo referencia, que es a la ley 22 de 2011 de suelos contaminados, sin embargo, bueno, pues
Hay ciertas cosas que sí perduran, pero vamos, lo que se plantea ampliar, dando pasos en la gestión que se ha estado haciendo hasta la hora. Como veis, la ley tiene 10 años y bueno, pues necesitaba actualizarse a las nuevas exigencias, sobre todo a nivel europeo y de gestión de sustancias y de residuos peligrosos. Y bueno, pues lo que tiene como objetivo, pues es sobre todo, pues es reducir los efectos negativos de la generación y gestión de residuos. Digamos que todo lo que está relacionado con los residuos, pues tiene un gran impacto sobre el medio. Principalmente afecta a lo que sería al medio acuático y al medio suelo, y bueno, pues estos residuos pues tienen unas consecuencias importantes sobre el medio ambiente, y bueno, pues lo que en todo momento se va buscando es reducir el impacto que estos puedan tener, ya sea mediante la reducción de la cantidad de residuos que se... ¿Sí? Creí que habría hecho la pregunta. Pues eso, van enfocados a reducir la cantidad de residuos que se van generando, reducir la peligrosidad de los mismos y sobre todo, bueno, pues evitar que se pongan en contacto con el medio, ¿vale? Todo eso, ¿cómo lo hacen? Bueno, pues ahondando en lo que es la idea de una economía circular. Hasta ahora hemos estado funcionando en una economía lineal, se produce, se usa y se tira, y bueno, pues lo que se trata de hacer es, bueno, pues que se le den más vidas a los productos, ya sea a través de la reutilización o de reciclaje. Bueno, lo que se trata es de que ese proceso lineal vaya adquiriendo una circularidad y entonces les reduzca de esta manera también lo que es la cantidad de residuos que ponemos o que finalmente se van a gestionar, ¿vale? Hemos estado indicando que, bueno, que realmente pues, lo que es la gestión de residuos pues, tiene un fuerte impacto para el medio ambiente, pero también tiene un fuerte impacto para lo que es la gestión del clima. Y entonces, bueno, pues realmente gestionar y actuar con lo que es contra la producción de residuos, pues va a afectar a lo que es nuestro impacto sobre el medio climático, sobre lo que sería el clima, ¿vale? Y todo esto, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues todo esto lo que hace es ahondar también en la idea de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, sobre todo en los puntos que tienen aquí identificados. El número 12, la producción y consumo sostenibles; el número 13, acción por el clima; y la número 14, la vida submarina. Como ven, son los tres puntos que de una u otra forma hemos ido identificando en los objetivos que tiene esta legislación, ¿vale? Como hemos indicado también, pues lo que trata de hacer es adaptar la legislación actual a las nuevas directivas europeas que surgieron desde el 2011, en su momento, cuando se publicó la Ley 22/2011. Bueno, pues trata de incorporar la Directiva 2018-851 y trata de actualizar y adaptar a la Directiva 2019-904, ¿vale? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, pues al final, para conseguir este objetivo de la economía circular, pues lo que se trata es de intensificar o prestar especial atención a una serie de aspectos, que bueno, como son la ampliación del concepto del principio de jerarquía de residuos, la prevención de la generación de nuevos residuos, incrementar los objetivos de preparación y reciclado de los residuos municipales, establecer la obligatoriedad de las recogidas separadas y especificar los requisitos mínimos obligatorios en materia de responsabilidad ampliada del productor. Y por último, bueno, pues una serie de adaptarse al nuevo mundo y a las nuevas tecnologías y establecer una forma de trabajar con los nuevos registros electrónicos, ¿vale? Si se fijan, todos estos aspectos, bueno, pues vienen a ahondar lo que se ha estado diciendo, el principio de jerarquía. Eso, bueno, pues hay que tratar de establecer la menor cantidad de residuos que se generan y que con ello se vayan haciendo unos usos determinados en una dirección encaminada a, por un lado, reducir la cantidad de residuos que se van a tener que gestionar finalmente, y por otro lado, reducir su peligrosidad. En este sentido, ¿no? Se considera que el mejor residuo, la mejor gestión de un residuo es la gestión de aquel residuo que no se tiene que hacer, con lo cual hay que evitar siempre, en todo momento,
la generación de estos residuos. ¿Cómo? Bueno, pues atendiendo a muchos procesos o atendiendo a muchos criterios. Desde que se diseña un producto, el ir evitando o ir pensando que al final de su vida útil va a tener que ser reciclado o va a tener que ser gestionado. Bueno, pues desde ese momento hay que ir preveniendo que, bueno, pues los residuos que se vayan, los productos que van a generar esos residuos tengan la menor carga contaminante posible y que sea la gestión más fácil de los mismos, ¿vale? Por otro lado, bueno, pues se habla de lo que son la gestión de los residuos municipales, atendiendo principalmente a dos vías, ¿no? Por un lado, la obligación del usuario de preparar las basuras que vamos a generar de forma adecuada, es decir, haciendo una separación previa en casa. Ahí todo lo que he oído últimamente pues, desde la publicación de esta legislación de implementar o de nuevos contenedores distintos tanto en la casa como en la recogida de nuestros barrios. Bueno, pues lo que se va buscando es que haya una separación desde el inicio mucho mayor. Es decir, si tenemos los residuos separados por tipologías más o menos homogéneas, nos va a ser mucho más fácil luego poder trabajar con ellos y operar de forma más eficiente. Entonces, bueno, de lo que se trata es de, igual que ocurre en la industria, que no se pueden mezclar los residuos, pues lo mismo ocurre en lo que es la vida social, ¿no? Que no se generen residuos, se mezclen y nos den una mayor cantidad de residuos y además de una peligrosidad o de una complejidad de gestión pues mucho mayor, ¿vale? Bueno, por otro lado, otro de los aspectos en los que está la Ley 7 de 2022 es la obligación de la responsabilidad ampliada del productor. Esto veremos es que hay ciertos residuos. ¿Perdón? Creo que se me ha metido una conversación. Bueno, como les comentaba, hay los productores de ciertos tipos de productos que finalmente van a ser generados o van a producir un residuo, pues se les obliga de una cierta manera a que ellos estén obligados a gestionar esos residuos lo que van a generar y por lo tanto ya tienen incluido el canon de pago de esos futuros residuos. Ocurre principalmente, uno de los ejemplos claros, pues puede ser los neumáticos fuera de uso, pero hay muchos ejemplos más, como las pilas o muchos otros, ¿no? Bueno, pues entonces un poco eso que desde como ahonda lo que comentábamos antes, la idea circular de los residuos y que desde que se producen, desde que se están diseñando, se está pensando en su gestión, por lo tanto se va a minimizar la cantidad y la peligrosidad y se va a facilitar la gestión de ellos, ¿vale? Y bueno, por último, lo que hemos estado comentando, desde que se empezó a trabajar principalmente con la ley del 98, pues la vida ha cambiado mucho y hemos pasado de una forma de procedimental con mucho papel a que prácticamente todo ya se hace a través de medios electrónicos y bueno, pues esa idea de gestionar todo a través de bases de datos y de plataformas de gestión, pues está también ya recogido en lo que es la ley 7 de 2022, ¿vale? Bueno, al final, bueno, esta ley al final es una ley compleja, es una ley amplia, tiene 9 títulos, 118 artículos y sobre todo, vean aquí, tiene más de 40 disposiciones entre adicionales, transitorias, derogatorias y finales. Es decir, encontramos un documento muy complejo, ¿vale? Además de estos 9 títulos, de los 118 artículos, de las 40 disposiciones encontramos que hay 16 anexos, cual nos sale una ley muy densa, una ley que hay que trabajarla y que hay que ir viéndola poco a poco. ¿Vale? Bueno, así a forma de resumen, por lo que como ocurre en todas estas nuevas legislaciones que ocurre, el hecho de tenerlo separado en distintos títulos nos permite acceder luego fácilmente a la parte que más nos afecta, ¿vale? La legislación nueva además suele tener una parte introductoria bastante importante en la que se nos identifica claramente cuáles son los objetivos, nos identifican claramente por qué queremos actuar sobre esos objetivos y bueno,
nos van dando un marco en el que entender esta legislación, ¿vale? Entonces, normalmente esa primera parte nos la saltamos. Yo siempre recomiendo que al menos la primera vez nos la leamos, porque siempre que nos enfrentamos a una nueva legislación nos la leamos, porque nos va a dar una idea de qué es lo que subyace debajo de todos esos artículos que tengamos que ver. Bueno. Bueno, pues como comentábamos antes, hay nueve artículos. Al final, pues lo que se trata, lo que nosotros más vamos a tener que trabajar es en el título 2, sobre la prevención de los residuos, en el título 3, sobre producción, posesión y gestión de residuos. Y bueno, no es nuestro caso, pero bueno, tendremos que saber a qué afecta esto de la responsabilidad ampliada del productor, porque en muchos casos a lo mejor no tenemos nosotros que gestionar ese residuo, sino que digamos que ese residuo ya viene de una cierta forma gestionado desde el origen, ¿vale? Bueno, por último, hay un título dedicado a lo que son los plásticos en el medio ambiente. Como ustedes saben, es uno de los principales problemas en materia de residuos nos enfrentamos, la gran cantidad de plástico que utilizamos en nuestra vida y que una vez que hemos utilizado desechamos y que, bueno, pues devolvemos al medio, ¿vale? Bueno, pues eso, pues hay un fuerte interés desde la Unión Europea en que se gestione ese riesgo, ese impacto que tienen esos plásticos y bueno, pues hay que intentar minimizar hasta lo máximo pues, su producción, pues de eso que tenga un título exclusivo sobre él. Bueno. Otro aspecto importante que tiene lo que es la ley de residuos y que siempre va asociado siempre ha ido asociado a la ley de residuos es el tema de los suelos contaminados. Vemos que esta ley recoge lo mismo, vuelve a hacer incidencia sobre los suelos contaminados asociados a lo que es la materia de residuos y bueno, aunque no es objeto de este módulo, porque eso ya lo veremos en el próximo módulo, bueno, pues que sepan que esta ley, la 7 de 22, modifica también a la 22-2011 en esta. Bueno, al final, bueno, aquí lo que, como ven, pues son un poco los principales aspectos que nos pueden afectar en nuestros día a día. Y bueno, aquí vemos que uno de los criterios, uno de los principios que son más importantes, que son todo lo que es la jerarquía de los residuos, los principios de autosuficiencia y proximidad del artículo 9. Bueno, pues son pequeños detalles que se van incluyendo en esta materia que son importantes. Otro de los puntos importantes que tienen que tener en cuenta son las competencias administrativas en cuanto a la gestión de residuos, que sepan que normalmente todo lo que es el control de los residuos se encuentran transferidos a las comunidades autónomas, pero que al haber una fuerte comunicación entre las distintas comunidades autónomas para gestionar estos residuos, pues tiene que establecerse una vía de comunicación entre las distintas comunidades autónomas, porque además también en muchos casos los residuos son exportados y necesitan pues un canal o una vía de comunicación para el control de todos estos residuos que van a abandonar no solo nuestra comunidad autónoma, sino que van a abandonar nuestro país o que van a ser importados a nuestro país y a nuestra comunidad autónoma. ¿Vale? Bueno, otro de los conceptos importantes que tienen que tener en cuenta es la cantidad de elementos que se gestionan o que tienen que ser considerados como residuos y que, bueno, pues que al final pues van dando aspectos, van dando globalidad a lo que es a la legislación de residuos, ¿vale? Verán que hay muchos aspectos distintos en términos de tipos de residuos, luego los veremos, pero bueno, por hacer simplemente referencia a alguno de ellos, lo que son los residuos de construcción y demolición, los residuos alimentarios, que esos hasta ahora siempre han sido un poco los grandes olvidados, y bueno, pues que todos ellos al final lo que subyace es que bueno, tenemos que ir caminando hacia una valorización de estos materiales en los que no se incluya como valorización lo que es la valorización energética. Es decir, hasta la fecha, lo que era quemar los residuos, bueno, pues en cierta forma, algunos de ellos podían ser considerados como valorización energética porque bueno, tienen la capacidad de producir calor y con ese calor producirse nueva energía, pero bueno, hay que evitar
en cierta manera todo lo que sea la valorización como forma energética, ¿vale? Bueno, también, bueno, pues hay otro de los aspectos importantes que modifica esta legislación, es que se incluyen nuevas terminologías que son importantes tener en cuenta. Por ejemplo, las que tienen aquí ustedes identificados, como es el tratamiento intermedio, ¿vale? Luego, como es la producción el productor de residuos referido a todo aquel que gestione el producto del producto, ¿vale? Aquel que, bueno, pues eso, que todo aquel que gestione residuos sin que sean suyos, bueno, pues también se le puede considerar productor o poseedor, todo ese tipo de figuras que, bueno, como la del negociante, que hasta ahora estaban un poco ahí a tierra, a caballo entre dos mundos, bueno, pues al final lo que se trata es de darle contundencia jurídica para que puedan desarrollar su actividad sin problemas, sin preocupación. ¿Vale? Bueno, otro de los conceptos muy importantes es los conceptos de subproductos y de fin de la condición de residuos. Hasta ahora, bueno, pues había alguna serie de sustancias bueno, pues que en un proceso productivo daban vías laterales que nos daban productos o nos daban sustancias que podían ser rechazadas y podían ser utilizadas o consideradas como residuos, pero había la posibilidad de que fuese utilizado como un subproducto. Bueno, pues todo eso al final había que darle cuerpo y darle una generación para que pudiesen utilizarse con normalidad. Bueno, pues esta legislación pues, le da cuerpo a eso. ¿Vale? Otro de los aspectos importantes cuando estamos hablando de economía circular es que hay un momento en que un residuo debe perder esa condición de residuo. Es decir, ¿qué tiene que ocurrir para que algo que bueno, se ha utilizado, se ha desechado, se le ha hecho los procesos adecuados, pues puedan volver a ser utilizados de forma normal, porque si no tendría que seguir manteniendo esa condición de residuo hasta eterno. Y digamos que quedaría muy feo eso de decir, oye, pues es que este producto se ha hecho con residuos. No, bueno, no es un residuo, ha perdido su condición de residuo. Bueno, pues todo eso también viene contemplado en la nueva legislación, ¿vale? Bueno, pues eso es un poco todos los aspectos que hay que tener en cuenta en esta legislación, ¿vale? Como les comentaba anteriormente, hay que tratar de prevenir la producción de residuos en todo momento. De hecho, hay un título dedicado simplemente a eso. Y bueno, pues al final lo que se trata es de intentar que esa reducción de residuos sea de un 13%, con respecto en el 2025 reducir un 13% las cifras de residuos que generamos en el 2010 y a un 15% de los residuos generados en el 2030 con referencia el 2010. ¿Vale? Bueno, bueno, sí, tampoco podemos ver un poco con detalle todos estos aspectos, pero sí, bueno, tienen que tener en cuenta este último aspecto, ¿no? Este último título 4, ¿vale? Que es lo que es la responsabilidad ampliada del productor, ¿vale? Como les comentaba, bueno, pues desde que se produce un residuo, desde que se diseña un producto, ya se sabe que va a ser desechado. Bueno, pues ese diseño tiene que incluir criterios de circularidad de productos y ir facilitando que todo pues, pueda ser reutilizado nuevamente, o que pueda ser reciclado, o que cuando realmente no pueda darse una nueva vida, pues que pueda ser gestionado de la forma más sana. Bueno, pues esto es un poco todo lo que hay conforme a la nueva legislación. Eh, yo esta presentación se la dejaré también para que la tengan a su disposición, pero bueno, realmente simplemente es un resumen de todo, de la nueva legislación, ¿vale? Bueno, pues continuamos un poco con el temario que teníamos previsto. Bueno, ¿alguna duda hasta ahora? ¿No? Bueno. Como les comentaba anteriormente, bueno, todo el curso ha sido pensado planeado o previsto con la ley del 22/2011. Hay conceptos que, bueno, pues que se han afilado el lápiz, que hay conceptos que han cambiado,
pero hay cosas que se mantienen tanto desde la del 98 como la del 2000, como la del 2011, como la actual del 2022, ¿vale? Y uno de ellos, bueno, pues puede ser lo que es el concepto de residuo. Bueno, al final, el residuo, ¿qué es? ¿No? Bueno, pues el artículo 3 de la Ley 22/2011 decía, bueno, que un residuo es un objeto o una sustancia en la que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar. Es decir, desde el momento en que queremos, lo quitamos del sitio en el que está y lo vamos a desechar, y en ese momento adquiere la condición de residuo. Por decirlo de otra manera, si tenemos un coche en el que tenemos unas pastillas de freno, ahí está funcionando como una parte, un elemento del coche. En el momento en que las sacamos y las quitamos, porque las vamos a cambiar por otras, a partir de ese momento es en el que esas piezas han pasado de ser piezas para ser un desecho y por lo tanto pasan a ser un residuo, ¿vale? Bueno, en este sentido, bueno, pues lo que hay que hacer es gestionar ese residuo, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que lo que se trata de hacer es que los residuos, pues de una forma u otra, dejen de ser residuos para lo que hemos estado comentando, para favorecer lo que es la fin de no gestionar un residuo, porque al final la gestión de los residuos tiene que estar hecha siempre por gestores de residuos y entonces, bueno, pues no podríamos mezclar residuos con otro tipo de sustancia, porque para eso necesitamos que los residuos pierdan esa condición de residuos para poder ser utilizados nuevamente como productos. Hasta ahora, todo eso estaba regulado por el artículo 5 de la Ley 22/2011 y bueno, lo que nos pedía que para esa ley, para que ese producto o ese desecho, ese residuo dejase de ser residuo, les decía que fuese sometido a una operación de valorización, ¿vale? Que ese residuo cumpliese una serie de requisitos establecidos en el artículo 5 de la Ley 22/2011 y que hubiese una orden ministerial que así lo identificase, ¿vale? Hasta ahora, ¿qué sustancias o qué productos o qué residuos han adquirido esa condición de fin de residuo? Bueno, pues principalmente los que tienen aquí identificado. El aceite usado procedente del tratamiento de aceites usados, ¿vale? Pues a partir de esta orden que tienen aquí identificado, la orden APM 205 de 2018 establecía cuáles son los criterios para los que esos aceites usados pues, pudiesen perder esa condición de residuos y pudiesen volver a ser utilizados como aceites para otras actividades, ¿vale? Principalmente ¿para qué? Bueno, pues para combustible, ¿vale? Lo mismo ocurría con los marpoles tipo C, bueno, pues son fuel recuperado del tratamiento de este tipo de marpoles, de los marpoles tipo C, y que realmente, pues, con un proceso de separación de las partes interesantes, de las partes, bueno, de ciertos compuestos, pues podían volver a ser utilizados como combustibles para los buques, ¿no? Entonces, se hizo esta orden, la orden APM de 2006, también de 206 de 2018, por lo que se establecía los criterios para que pudiesen dejar de ser residuos estos marpoles tipo C, ¿vale? Otra más reciente es la orden TED de 426 de 2020, que establece los criterios para que el papel y el cartón pueda ser recuperado y utilizado nuevamente como fabricación de cajas de papel o de cartones, ¿vale? ¿Qué más? Hay otra serie de órdenes que actualmente pues, no cuentan con la consideración a una serie de productos que están en proyecto de hacer la orden que les permita que pierdan esa condición de residuo, ¿vale? Son los que tienen aquí identificados el caucho granulado y el proveniente de los neumáticos de su vida, del final de su vida útil, es decir, esas ruedas que han estado funcionando, bueno, pues se les somete a un proceso de desmantelamiento mediante ralladura y sacado por un lado lo que son la parte de caucho y por otro lado por el polvo. Bueno, pues ese polvo y ese caucho puede ser nuevamente utilizado. Bueno, pues ahora mismo pues se encuentra esa orden en fase de proyecto, ¿vale?
Lo mismo nos pasa con una serie de plásticos que, bueno, si son sometidos a ciertos tratamientos mecánicos, bueno, pues pueden volver a ser utilizados como plásticos para la agricultura o para cualquier tipo de actividad. Esa orden también se encuentra en el fase de proyecto y, bueno, pues encontramos todos los que tienen aquí identificados, ¿no? Pues todo lo que son los ésteres metílicos de ácido, bueno, pues para hacer biodiesel, las materias procedentes del fresado de mezclas bituminosas, bueno, pues también pueden ser utilizados como productos y, bueno, pues lo que son los procedentes del tratamiento de los residuos del hormigón. El hormigón es un material que, bueno, que con un procedimiento de triturado, de machaqueo, pues puede volver a ser utilizado como producto para hacer nuevos hormigones o para hacer cualquier tipo de zahones, ¿vale? Entonces, pues, se podría perder su condición de residuo si se aprueba este proyecto de obra, ¿vale? Bueno, ¿alguna duda hasta ahora? ¿Algo que quieran que veamos? ¿No? Bueno. Eh, Pues en materia de residuos, la legislación es muy amplia, es muy compleja, ¿vale? Entonces, realmente existe gran cantidad de legislación que veremos luego a posteriori, pero bueno, casi prácticamente por cada tipo de residuo existe una legislación específica. Lo veremos también un poco más adelante. Pero hay una legislación que es la básica, que es la que nos sirve para poder entendernos en lo que es la gestión de los residuos. Esa es la Directiva 2008 de 98 de la Unión Europea y que es la que se conoce como la Directiva Marco de Residuos. Ese es el que establece el marco jurídico para poder operar con los residuos dentro de lo que es la Unión Europea, ¿vale? A nivel nacional, bueno, pues se han ido desarrollando mucha legislación. Como digo, aquí tienen identificada la Ley 22/2011, esta ya ha sido derogada, como hemos comentado, pero bueno, pues aquí ven también otras muy recientes bueno, pues también tienen su importancia, ¿no? Lo que sería el Real Decreto 815 o lo que es el Real Decreto 646 para la eliminación de residuos en vertedero. Esto es, digamos, los residuos que no han podido ser utilizados, no han podido ir para valorización y tienen que ser regresados al final en un vertedero, pues este vertedero tiene que cumplir una serie de condiciones y se nos indica cómo tienen que ser esos vertederos, pero también se nos indica cómo tenemos que hablar cómo tenemos que depositar estos residuos para que puedan ser controlados en el vertedero, ¿vale? Otro de los aspectos más importantes es la Ley 9 de 2005, pero esto sobre todo para lo que es el tema de suelos contaminados. El Real Decreto 553 de 2020, que es el que nos establece cómo se tiene que hacer el traslado de los residuos dentro de lo que es el territorio español y, bueno, pues establece cómo tienen que comunicarse las distintas comunidades autónomas para la gestión de estos residuos. De este Real Decreto dedicaremos un rato, un apartado un poco más exhaustivo, porque realmente es algo que en nuestro día a día puede que nos encontremos, porque dentro de nuestra comunidad autónoma los residuos que tenemos que gestionar no se puedan gestionar y se puedan hacer en otras comunidades autónomas. Dentro de eso, bueno, pues tenemos una serie de responsabilidades que velar y, bueno, para eso está el Real Decreto 553 y lo intentaremos conocerlo lo más posible, ¿vale? Bueno, eh, como hemos estado indicando, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que la legislación en residuos, los residuos al final tienen una serie de especificaciones o por su naturaleza o una serie de condiciones que les hacen muy específicos, ¿vale? No es lo mismo tratar pues ciertas sustancias peligrosas como que las pilas o que lo que son los aparatos electrónicos. Y realmente, al final, lo que se ha desarrollado es una legislación para cada uno de estos tipos de residuos. Aquí aparecen algunos de ellos, pues los envases que encontramos todos aquellos que son residuos peligrosos o que contienen sustancias peligrosas. De aparatos eléctricos y electrónicos, pues hay una legislación muy importante. Tendremos que ver que ahora mismo la clasificación, pues hay muchos tipos de residuos asociados a aparatos eléctricos y electrónicos que nos permiten clasificar nuestros residuos de forma mucho más exhaustiva. Y, bueno, pues luego otros que son pues, más normales, como pueden ser los neumáticos y los vehículos al final de su vida útil, o lo que es los residuos del sector agrario. Pero veremos qué hay más, ¿vale? Bueno,
Esto es lo que les comentaba antes, que en su momento que estaba en forma de proyecto y que ya pues está publicado. ¿Qué más? Hemos dicho que la nueva ley, la ley 7 de 2022, pues lo que trataba es de favorecer la economía circular. Pero todo esto ya venía previsto desde anterior, ya la ley 22-2011 establecía que, bueno, pues que este ciclo, esta forma de consumir, pues tenía la época contada, las fechas contadas, porque bueno, no se podía estar, no era sostenible a nivel ambiental ni a nivel productivo el estar produciendo constantemente nuevos elementos que consumir para su posterior eliminación. Entonces, bueno, lo que se trata es de cerrar este círculo y en vez de ir a eliminar, pues se trate de volver a producir nuevos productos sin tener que eliminar, ¿vale? Entonces, bueno, lo que se trata es de pasar de esta economía lineal a esta otra economía circular, la producción de residuos, que se consuma, que se gestionen estos residuos de forma adecuada para que nos den nuevas materias primas secundarias y que, bueno, a partir de una reutilización del agua, a partir de una recuperación de los gases, bueno, pues al final pues vamos a tener nuevos productos que consumir sin tener que producirlos de nuevo, sino a partir de estas materias primas secundarias. Bueno, en este sentido, bueno, pues la documentación o la legislación de referencia, como hemos dicho, es la Directiva Marco de Residuos, que lo que va estableciendo es la necesidad de establecer o de implementar una serie de planes de gestión y de programas de gestión de los residuos. Pero esto lo que se trata es de, bueno, oye, mira, es indudable que para que una sociedad evolucione tiene que crecer, pero bueno, hay que hacerlo de forma sostenible para no poner en peligro las siguientes generaciones. Entonces, lo que se trata es de establecer los principios de jerarquía en la producción y en la gestión de estos residuos, atendiendo a estos objetivos que hemos identificado aquí, que son reducir los impactos negativos que tiene la generación de esos residuos y la gestión de esos residuos, reducir los impactos globales en el uso de los recursos, es decir, si tenemos unos productos que con una pequeña manipulación o una manipulación adecuada volvemos a tener esos productos para poder volver a ser utilizados, lo que nos hace es que no tengamos que recurrir a la fuente inicial en la que recogíamos esos productos y bueno, pues lo que estamos es favoreciendo esa economía circular, ¿vale? Bueno, si esto es lo que nos llevaría, esto de reducir los usos de los recursos, bueno, pues al final lo que nos lleva es a una eficiencia en el uso de los recursos que vamos a gastar. Es decir, si un kilo de bolsas de plástico o un kilo de plástico le damos distintas vidas y le damos un reciclado adecuado, nos va a permitir tener nuevos usos en esos recursos y optimizando y haciendo mucho más eficiente en la utilización inicial de esos recursos, ¿vale? Como hemos comentado, bueno, pues al final uno de los grandes problemas que tenemos es que la gestión de residuos genera muchos problemas en torno a lo que es el cambio climático. Entonces, bueno, una forma de reducir el cambio climático viene reduciendo la generación de esos residuos o la gestión de esos residuos, ¿no? Todo eso va ahondando en los mismos conceptos. Para ello, lo que se trata es decir, oye, bueno, pues los residuos vamos a tener que hacerlo, vamos a tener que trabajar de ellos con una forma estandarizada y de una forma jerárquica. Es decir, pero vamos a procurar trabajar de esta misma forma porque es la que nos va a permitir tener que gestionar menos residuos, es la que nos va a permitir reducir el impacto de esa gestión y es la que nos va a permitir minimizar nuestro impacto. Y bueno, pues eso es lo que se conoce como la jerarquía de residuos, ¿vale? Esta jerarquía de residuos lo que nos establece es que, bueno, en la medida de lo posible hay que prevenir la producción de residuos. Es decir, contra menos residuos produzcas, menos residuos vas a tener que gestionar y por lo tanto menos va a ser el impacto. Si no te queda más remedio que utilizarlos, pues, no puedes prevenir, o sea, ese consumo inicial de esos residuos, lo que hay que tratar es de hablar de reutilización, es decir, que se vuelva a utilizar para lo mismo que fue, para el mismo objeto, con el mismo fin que fue concebido ese objeto o ese bien, ¿vale? Si no puede ser reutilizado, lo que habrá que hacer es reciclarlo.
¿Qué es esto de reciclarlo? Es darle una nueva vida, es darle un nuevo uso, que no tiene por qué ser el mismo que se le estaba dando hasta ese momento, ¿vale? Si no hemos reducido, o se ha reducido lo que se ha podido, hemos reutilizado y hemos reciclado al lado en medida de lo posible, pero siempre va a haber una parte que va a tener que ser gestionada. Bueno, pues en ese sentido tenemos dos opciones, la valorización y la eliminación. Siempre que tenga que ser, que ese producto tenga que ser gestionado, pues hay que ir encaminado a que haya una valorización y no una eliminación. Digamos que lo último que tenemos que hacer con nuestros residuos es eliminarlos. No tenemos que llevarlos a vertedero, no tenemos que tirarlos y enterrarlos. Entonces, este sería lo que se conoce como la jerarquía de residuos y digamos que hay que tratar siempre de, bueno, pues prevenir la producción de residuos, reutilizarlo, reciclado en la medida de lo posible. Si no te quedan más usos, habrá que darle una valorización y siempre que sea posible tenemos que evitar lo que sería la eliminación de estos residuos, ¿vale? Bueno, aquí se desarrolla un poco todos estos conceptos, que la prevención, al final, esta prevención no hay que hacer pensar simplemente, no tenemos que comprar todos los productos, sino bueno, también puede ser que, como hablábamos anteriormente, desde la época de diseño, desde que se está pensando un producto, este ya tenga en cuenta lo que sería este fin de la condición de uso para pasar a ser un residuo, bueno, pues que desde el principio se tenga previsto eso, que lo tienes que prevenir esa producción de ese residuo. Lo que tienes que ir haciendo es ir dándole una facilidad para que se vayan dando los siguientes pasos en lo que es la jerarquía de residuos, ¿vale? Para eso, bueno, al final, lo que hemos comentado anteriormente, hay que tratar de minimizar, de prevenir la cantidad de residuos a generar, hay que prevenir o prevenir los impactos adversos que va a generar ese residuo que vamos a generar y por último hay que evitar o minimizar el contenido de sustancias peligrosas. Esas serían las formas de prevenir que tenemos actualmente, ¿vale? La reutilización, bueno, pues lo que hemos estado comentando anteriormente, es una operación mediante la cual cualquier producto, cualquier componente vuelve a utilizarse con el mismo fin con el que fue creado. Podemos entenderla fácilmente lo que son las bolsas de plástico. Bueno, pues una vez que las has comprado y las estás utilizando, las puedes utilizar tantas veces como quieras hasta que se te desfonde o hasta que, bueno, pues realmente ya no puedas seguir utilizando. ¿Vale? Entonces ya tendrás que hacer otra cosa, pero en la medida de lo posible tendrás que darle tantos usos como sea posible. ¿Vale? Muy bien, el reciclado. Bueno, pues el reciclado es una operación de valorización de que lo que se trata es de que, bueno, pues esa valorización, pues que vuelvan a tener un nuevo uso distinto del que teníamos previsto inicialmente, pero lo que se trata en todo momento es evitar que puedan ser o bien llevados a vertedero o bien eliminados de forma para la generación energética. Entonces, eso son los conceptos, son las cosas que se tienen que hacer dentro de lo que es el reciclado de los productos. La valorización, bueno, pues es una de las operaciones de gestión que se tienen establecidas para los residuos y bueno, que lo que la finalidad que tiene pues es sustituir de una forma u otra a otros materiales que se pueden estar utilizando de forma natural. ¿Vale? ¿Qué formas conocemos de valorizar? Bueno, pues hay muchas, pero realmente las que a nivel legal nos valen son las que vienen identificadas en el anexo 2 de la Ley 22/2011. ¿Vale? Lo mismo ocurre un poco con la eliminación. No se puede eliminar de cualquier forma, hay que hacerlo conforme a una serie de anexos que vienen establecidos en la Ley 22/2011 y lo que establece son las operaciones de valorización que están permitidas para cada tipo de residuos. Es decir, no todos los residuos se les puede hacer los mismos procesos de valorización o de eliminación y de lo que se trata es de darle aquel que sea el más adecuado para las características de nuestro residuo. Bueno. Como siempre que se habla de gestión, uno de los principales aspectos que tenemos que tener en cuenta es quién es el responsable de hacer esas actuaciones de gestión. Bueno, pues al final ahí las competencias en materia de gestión de residuos están divididas o afectan a 3 niveles del proceso administrativo, ¿vale? Hay una parte que los lleva a la Administración General del Estado, hay otra parte que la llevan las administraciones autónomas y una parte que lo lleva la administración, atendiendo bueno, un poco a estos 3 criterios. Al final lo que se trata es de tener algún elemento
que coordine todas estas administraciones públicas. Es el evento de la Comisión de Coordinación en materia de residuos, que tiene como objetivo, o sea, tiene la que esté formada por la mayor parte de las representaciones administrativas que tienen asignadas funciones de gestión de residuos, y sobre todo también que pueda ser un sitio de encuentro entre lo que son la administración y lo que son los entes del sector privado que realizan las gestiones de esos residuos, ¿vale? Entonces, esa Comisión de Coordinación de Residuos es la que establece un poco el marco de referencia para la gestión de residuos, ¿vale? Bueno, hemos estado comentando que hay 3 niveles de gestión de la administración. Por un lado está la Administración General del Estado, por otro lado tenemos la Administración Autonómica y por otro lado tenemos la Administración local, ¿vale? Cada una de ellas tiene asignadas pues, distintas funciones. Bueno, en el caso de la Administración General del Estado, tienen la que vienen aquí identificado, tienen la obligación de vigilar, inspeccionar y sancionar lo en materia de residuos. Se hace todo a través del Consejo, de la aprobación del Plan Marco de Gestión de Residuos, que es la que lo establece el Consejo de Ministros. Y bueno, el ministerio que tenga asignado el tema del medio ambiente, pues son el que tiene la obligación de elaborar este Plan Nacional de Medio Ambiente, este Plan Nacional de Gestión de Residuos, ¿vale? Que luego es aprobado por el Consejo de Ministros, pero también tiene la obligación de establecer los objetivos mínimos en materia de reducción de residuos, de reutilización y reciclado, bueno, de distintas operaciones que se pueden hacer a los residuos, ¿vale? El Ministerio también tiene adjudicada una serie de actuaciones en materia de autorización, inspección y sanción de los residuos, sobre todo lo que son el tránsito desde la Unión Europea o hacia la Unión Europea, y bueno, pues un poco, digamos, el responsable de esa gestión internacional de lo que son los residuos, ¿vale? Y por último, lo que tiene asignado es la obligación de recopilar toda la información y bueno, de elaborar y establecer una serie de hitos, de documentos que nos permitan saber cuál es el estado de la materia de residuos a nivel nacional, ¿vale? Y bueno, también a los niveles internacionales. Bueno, las comunidades autónomas tienen la obligación de elaborar los planes y programas autonómicos de gestión de residuos, es decir, lo mismo que teníamos aquí a nivel nacional, lo tenemos aquí a nivel autonómico, ¿vale? Tienen asignado lo que es la autorización y vigilancia e inspección de lo que son las actividades de gestión de producción y gestión de residuos, es decir, las comunidades autónomas tienen la posibilidad de solicitarte ver tu parque de residuos, a ver cómo lo tienes y cómo vas haciendo tus actividades de gestión de esos residuos. Pero también tiene la posibilidad de ir a solicitar la documentación o ver las instalaciones de cualquiera de los gestores de residuos que se encuentren dentro del ámbito de su comunidad autónoma, ¿vale? Bueno, también es el responsable de las comunidades autónomas de autorizar, inspeccionar y sancionar el tránsito de residuos que van desde la Unión Europea o vienen de la Unión Europea, y también todos los que son incluidos dentro de lo que es el territorio de la Unión Europea. Al final, ¿qué es lo que se trata? Al final, las comunidades autónomas son los que gestionan toda la documentación cruzada que se va generando en materia de residuos. Bueno, pues son los que realmente conocen qué es lo que se hace. Con ellos lo controlan, cruzan los datos y a partir de ahí pues pueden informar a la Administración General del Estado o gestionarlos dentro del ámbito de su responsabilidad. Bueno, ¿qué más tienen asignada las comunidades autónomas? Bueno, pues tienen también asignada lo que es la vigilancia, inspección y sanción que en materia de residuos, pues se producen dentro de su comunidad autónoma, ¿vale? La gestión a través de los residuos de las entidades locales o de las diputaciones, pues tienen asignada de forma obligatoria una serie de funciones, que bueno, principalmente son la recogida, transporte y tratamiento de los residuos domésticos, ¿vale? Bueno, pues esto al final de lo que se trata es de, oye, de forma individual, cada uno de nosotros producimos
nuestros residuos tienen que estar gestionados de forma conjunta y la mejor forma es que se haga desde la administración local que se encuentra más cercana a nosotros, que es pues son las administraciones locales, lo que son los ayuntamientos, ¿vale? En este sentido, bueno, pues los municipios tienen encomendada muchas veces la función de realizar estas gestiones y las tienen delegadas en distintas empresas, ¿vale? Pero es que además tienen de carácter obligatorio lo que es la vigilancia, inspección y sanción, que en materia de residuos de tipo residuos domésticos lo tienen asignado dentro de su comunidad, de su municipio, ¿vale? Bueno. Eso de forma general, pero de forma opcional, las comunidades, los entes locales pues, también pueden pues, elaborar sus propios planes de programa de gestión de residuos que son de su competencia, es decir, lo que serían de competencia local o bueno, principalmente lo que son la gestión de basuras, ¿vale? Luego también pueden tener asignada la gestión de los residuos comerciales no peligrosos, es decir, todo lo que sería los papeles y los cartones, las bolsas que se generan dentro de lo que son los comercios, ¿vale? ¿Esto cómo lo hacen? Bueno, pues lo tienen que tenerlo traspuesto a sus ordenanzas, ¿vale? También pueden obligar al productor o poseedor de residuos peligrosos domésticos pues a llevar a cabo las medidas que lo eliminen o que reduzcan las consecuencias de lo que son la generación de estos residuos, ¿vale? También lo tiene que hacer o regular a través de ordenanzas. Y bueno, por último, lo que tiene encomendado de forma opcional pues es la realización de actividades de gestión de residuos, ¿vale? Todos conocemos que, bueno, pues que en nuestro barrio al final de la tarde o al principio de la noche llega el camión de la basura recogiendo las basuras que hemos ido generando todos y cada uno de las personas que vivimos en ese barrio. Bueno, pues eso es una transferencia, esa gestión, esa retirada, lo hace una empresa, ya sea privada o local, que tiene encomendada por parte del ayuntamiento esas funciones. Bueno. Esto sería un poco todo lo que hay en cuanto a la primera parte. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿No? Bueno. Ahora viene una parte que bueno, pues es importante y que debemos conocer. Los residuos se pueden clasificar o tenemos que clasificarlos para saber de qué estamos hablando, pues atendiendo a muchos criterios distintos. Principalmente, normalmente se hacen en torno a estos 4 criterios de clasificación que tienen aquí. De cuál es el origen, dónde se producen, cuál es la peligrosidad de ese residuo, quién tiene la competencia en esa gestión, ¿vale? Y cuál es la naturaleza de composición de esos residuos, ¿vale? En ese sentido, bueno, pues los residuos dentro de los que son su origen podemos clasificarlos atendiendo a si son residuos domésticos, si son residuos comerciales o si son residuos industriales. Atendiendo a su peligrosidad, pues podremos atender a si son residuos peligrosos o residuos no peligrosos. Atendiendo a quién tiene la competencia para ellos, pues los tendremos como municipales o como no municipales. Y por otro, atendiendo a su composición o a su naturaleza, pues tendremos que existen muchos flujos o muchas fracciones de residuos distintos y que, bueno, cada uno de ellos al final tiene su propia legislación, como hablábamos anteriormente. Es decir, cualquier residuo que caiga en nuestras manos, podemos clasificarlo atendiendo a estos 4 criterios pues de distintas formas, ¿vale? Bueno, los residuos domésticos pues son aquellos que son generados en el hogar, dentro de nuestras casas, y bueno, pues incluye todos los residuos que son normales, no solo las basuras, no solo los plásticos, no solo el papel y cartón, sino luego pues también otros muchos residuos que se van generando de forma más o menos esporádica en nuestro día a día, como pueden ser pues, los aparatos electrónicos, como pueden ser las pilas, como pueden ser los muebles de enseres, son realmente una fracción importante de residuos que tienen que ser gestionados y pues, son considerados residuos domésticos, ¿vale? También son considerados residuos domésticos todos aquellos que son recogidos en la vía pública, es decir, todos aquellos residuos abandonados en nuestras vías públicas o en nuestras playas o en nuestras zonas verdes, pues también son considerados residuos domésticos. Incluso lo que son
los animales domésticos muertos o los vehículos abandonados. Todos estos son considerados residuos domésticos. La gestión recae, luego lo veremos, sobre las entidades locales y bueno, pues tienen una consideración de residuos atendiendo a su origen como domésticos, ¿vale? Los residuos comerciales, como hemos dicho anteriormente, son prácticamente los mismos que tenemos para los residuos domésticos, solo que esta vez se producen o en mayor cantidad o simplemente se producen por una actividad de carácter comercial, ¿vale? Algunos sectores, bueno, pues generan más residuos, como puede ser cualquier tienda de zapatos o cualquier pues que genera mucho más cartón y mucho más plástico, bueno, pues son residuos que su tratamiento y su gestión van a ir por la misma vía que la gestión de los residuos domésticos, pero simplemente como son producidos por una actividad comercial, pues son considerados residuos comerciales. Por otro lado, tendríamos lo que son los residuos industriales. Estos residuos industriales, bueno, pues son los provenientes de actividades industriales y que son generados por distintos procesos o por distintas partes del sistema productivo, ¿vale? Estos residuos industriales van por otra vía diferente a lo que sería la gestión del día a día que se encargan los ayuntamientos, sino que tienen que ser gestionados por el propio productor, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, otro de los criterios principales que tenemos que utilizamos a la hora de clasificar cualquier residuo es atendiendo a su peligrosidad. Es decir, ¿es un residuo peligroso o es un residuo no peligroso? ¿Vale? Hasta ahora, bueno, pues el artículo 3 de la ley la ley 3 del artículo 3 de la ley 22/2011 establecía que, bueno, que los residuos no peligrosos son aquellos que no se encuentran catalogados como residuos peligrosos. Es decir, si no se encuentra considerado como peligroso, pues es un residuo no peligroso. Entonces la pregunta es, ¿y cuáles son los que están considerados como peligrosos? Bueno, pues son todos los que están incluidos en el anexo 3 de la ley 22/2011. Bueno, hemos visto la clasificación de los residuos atendiendo a su origen, hemos visto atendiendo a su peligrosidad y ahora vamos a verlo atendiendo a quién tiene competencia de gestión en estos residuos, ¿vale? En este sentido, bueno, pues realmente se consideran residuos municipales son aquellos que, bueno, pues que son la gestión, lo realizan lo que son los ayuntamientos y lo hacen a través de lo que son las normativas y las ordenanzas municipales, ¿vale? Normalmente, ¿cuáles son? Pues son todos los que están generados en los hogares, en los comercios y en los servicios, ¿vale? Bueno, pues son una serie de residuos que, bueno, pues están asimilados a lo que es la generación normal de residuos por parte de las personas, que de forma individual no lo vamos a poder gestionar y que por eso se hace de forma común a través de lo que son los servicios de los distintos ayuntamientos. Muy bien, en contraposición a estos residuos municipales que generamos todos y cada uno de nosotros en nuestro día a día, nos encontramos con los residuos no municipales. Y bueno, pues estos son aquellas actividades que desarrollan una actividad profesional y comercial fuerte y que generan residuos que no son asimilables a los domésticos, al cartón. Bueno, pues esos son los residuos no municipales o los residuos industriales y esos son los que tenemos la obligación, los productores, de gestionarlo, ¿vale? Porque digamos que se entiende que el ayuntamiento pues, no puede hacerse cargo de cada una de las fracciones que se van generando, sino que son los propios productores los que tienen que encargarse de esa gestión, ¿vale? Pero bueno, al final atender a clasificar los residuos atendiendo a 4 criterios, bueno, pues hacía un poco farragoso y un poco complicado. En ese sentido, lo que se trató de hacer es pues, facilitar esta clasificación y lo que se hizo a través de la ley 22/2011 es, bueno, pues es asimilar una directiva europea que lo que hacía era, bueno, pues hacer un listado de residuos. Y a partir de ahí decía si eran peligrosos o no eran peligrosos y qué tipo de gestión se le tiene que dar, ¿vale? Inicialmente era lo que se hacía referencia a la decisión del 2000, la 532 de la Unión Europea, pero esa decisión fue sustituida o modificada en el 2014 y bueno, pues por otra decisión distinta. Al final, bueno, volvemos a tener un listado en el que aparece el listado europeo de residuos en los que se establece pues, cuál es su peligrosidad y cuál es no su peligrosidad y bueno, qué gestión se le tiene que dar, ¿vale?
A la hora de clasificar cualquier residuo, tenemos que hacerlo de forma general para que todos nos entendamos atendiendo a esa codificación de LER, ¿vale? A ese listado europeo de residuos, ¿vale? Este listado LER al final lo que tiene es un número que está formado por 6 dígitos. Si esos 6 dígitos vienen acompañados de un asterisco, ese residuo es considerado como peligroso. Si esos 6 asteriscos no tienen, esos 6 dígitos no tienen ningún asterisco, pues al final son considerados, son residuos no peligrosos, ¿vale? Bueno, pues ahí tenemos un listado, pero ¿cómo podemos localizar nuestro producto, nuestro residuo dentro de este listado de residuos? Bueno, pues aquí lo que se dan es una serie de pasos que nos van a facilitar la búsqueda dentro de nuestro sistema de LER, ¿vale? Los LER, como hemos estado diciendo, pues al final son 6 dígitos que están agrupados en 3 pares. Y bueno, pues cada uno de ellos pues, nos va dando una información sobre cada uno de los pasos que vamos a ir viendo a continuación, ¿vale? La cuestión es que, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer dentro de nuestro listado de residuos, pues es localizarlo a través de la fuente que genera ese residuo. Es decir, dentro de nuestra actividad hay distintos capítulos que pueden generar esos residuos. Esos capítulos vienen ordenados en la primera par de dígitos del código LER, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que tenemos que intentar es decir, oye, ¿cuál es la fuente que produce nuestros residuos? Y lo buscamos entre los conceptos entre los capítulos 1 a 12 o 17 a 20, ¿vale? Bueno, si no lo encontramos ahí, bueno, pues podemos buscarlo en el siguiente paso. Lo tenemos que buscar en otros subcapítulos posteriormente, ¿no? Vamos a ir cerrándolos y vamos a ir buscando, cada vez vamos afinando más lo que es el lápiz, ¿vale? Digamos que los capítulos están divididos en subcapítulos y luego esos subcapítulos, bueno, pues vienen recogidos pues, por alguna especificación más precisa de lo que es nuestro código, ¿vale? Entonces, el siguiente paso, si no lo hemos encontrado dentro de estos capítulos del 1 al 12 o del 17 al 20, pues lo que tratamos es de buscarlo en los códigos más fijos de los distintos subcapítulos. Y debemos evitar siempre el ir buscando los que acaben en 99, que es, digamos que sería algo a eliminar y que serían aquellos residuos que no los podemos clasificar bien dentro de cualquier otro de los capítulos y subcapítulos que teníamos. Y bueno, pues digamos que es el cajón desastre en el que metemos aquello que no sabemos dónde clasificarlo de forma más adecuada. Como les comentaba, este subcapítulo 99 se tiende a que desaparezca y se busque uno que sí se puede ir ajustando a cada uno de los tipos de residuos que van surgiendo, ¿vale? De hecho, no sé si en el listado de residuos que ustedes generan o que tienen autorizados, pues a algunos se ha producido un cambio y les indican que, bueno, pues que uno de los códigos que tenían ustedes con el código 99, pues ya deja de tener esa consideración y se los han asignado a alguno que, bueno, pues que es mucho más preciso y que clasifica su residuo de forma más objetiva, ¿vale? Bueno. Hemos dicho que en el primer paso que teníamos que mirar los códigos del 1 al 12 y del 17 al 20. Pero ¿qué ocurre si no los encontramos en ningún capítulo o subcapítulo de este primer paso? Bueno, pues tendríamos que irnos al tercer paso, que sería mirar en los capítulos 13, 14 y 15, ¿vale? Si tampoco lo encontramos dentro de estos capítulos, pues pasaríamos a lo que sería el capítulo 16, que sería un cajón desastre en aquel que buscaríamos pues, aquellas cosas que no hemos encontrado y que, bueno, pues que realmente atiende a muchas cosas distintas y que realmente es difícil de encontrar dentro de este capítulo 16, ¿vale? Entonces, en la medida de lo posible, tenemos que, pues eso, tratar de buscarlo entre los capítulos 1 a 12 y 17 a 20. Si no lo encontramos, lo buscamos en el 13, 14 o 15, y si no lo encontramos ahí, pues pasaríamos a lo que sería el capítulo 16. Como ocurría tanto para el paso 3 como para el paso 4, hay que evitar los residuos clasificados como con el código 99 como otra categoría al objeto de tener mejor clasificado nuestro residuo. Bueno, hemos dicho que dentro de los residuos, dentro de este listado de residuos, pues encontramos a veces unos residuos que
tienen los 6 dígitos y un asterisco y eran los considerados como peligrosos, y otros que tenían simplemente ese código de 6 dígitos y eran las sustancias no peligrosas, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que ocurre que hay veces que tenemos un mismo código con el mismo número de código LED en que aparece con asterisco y sin asterisco. ¿Y de qué depende ese asterisco? Bueno, pues de que esté en contacto con alguna sustancia peligrosa y por lo tanto ese producto pues pasa a ser considerado como peligroso, aunque su origen y su naturaleza pues inicialmente pudiera ser no peligroso. Estos son lo que se conocen como los códigos espejo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues en la medida de lo posible hay que caracterizar bien nuestro residuo para determinar si es residuo peligroso o no es peligroso y etiquetarlo conforme a lo que nos convenga, o sea, conforme a lo que nos salga, y si no, tendremos que atender el principio de precaución, que nos dice, oye, ante la duda, considéralo como residuo peligroso, aunque te cueste más su gestión, hasta que tú hagas los análisis correspondientes para identificar si es realmente un residuo peligroso o es un residuo no peligroso. ¿Vale? Bueno, aquí lo que tratamos de ver es un poco lo mismo de cómo se clasifican estos residuos dentro del listado LED, como si podemos tener alguno que sea un residuo que directamente su clasificación nos lo dé como residuo peligroso, entonces bueno, no hay ningún problema, está considerado como peligroso y por lo tanto tendremos que gestionarlo como residuo peligroso. Habrá otras veces que nuestro residuo directamente no haya ninguna posibilidad de confundirse con otra cosa y nuestro residuo sea considerado como no peligroso y bueno, pues realmente sea gestionado y tratado como residuo no peligroso. ¿Qué es lo que ocurre cuando nos encontramos ante esta situación de residuos espejo que pueden ser peligrosos o no peligrosos? Lo que habrá que hacer es una caracterización del mismo y a partir de esa caracterización pues nos lo enviará a residuo peligroso o a no peligroso atendiendo a las características propias del propio residuo y no de una clasificación que se hace en torno atendiendo a cuál es el origen de esos residuos. Es importante saber que, bueno, que realmente la gestión de los residuos peligrosos es más cara que la gestión de residuos no peligrosos y que por lo tanto el que si no haces esta caracterización y pase a ser considerado directamente como residuo peligroso, pues al final vayamos a tener un mayor coste en nuestra gestión de la actividad. Por eso en la medida de lo posible habrá que hacer esa caracterización para ver si nuestro residuo se puede asignar a un residuo no peligroso. ¿Vale? Bueno, ¿alguna duda hasta ahora? ¿Algo que quieran que veamos? ¿No? Bueno, eh, hemos estado hablando en todo momento, bueno, pues una serie de cómo clasificamos nuestros residuos atendiendo a distintos criterios, los 4 criterios que hemos visto anteriormente, o aplicados a, a la calificación de los residuos LED. Pero bueno, hay una tipología de residuos que, bueno, que viene asignada por lo que es lo que conoce como los flujos de residuos, es decir, bueno, pues de que realmente hay una legislación que establece cómo van a ser la gestión de esos residuos. Entonces, digamos que hay que intentar ajustarse también a estos flujos de residuos y nuestro producto es claramente uno de ellos. Es decir, si tenemos un coche, nuestros neumáticos van a ser considerados neumáticos fuera de uso cuando vayamos a pasar a ser desechados y a partir de ahí pues tendremos que gestionarlo a través de la legislación pertinente en materia de residuos, pero también en la referente a vehículos fuera del final de su vida, útil. Para ello, todo ello lo que se basa es en que no mezclemos residuos. Y por eso hay que hacer una recogida selectiva y sectorizar bien lo que son las distintas fracciones de residuos. No mezclarlo nunca. ¿Vale? Los flujos de residuos que nos dan origen a esta sectorización, bueno, pues son las que tienen ustedes aquí identificadas. Principalmente por los residuos domésticos, los bioresiduos, los envases de los distintos productos, los neumáticos y los vehículos al final de su vida útil, los escombros y los RCDs, los aceites industriales, los PCBs, bueno, todos estos que vienen aquí identificados son flujos de residuos que cuentan con las características especiales y que por lo tanto se les tiene una legislación específica para lo que sería su gestión. ¿Vale?
¿Alguna duda hasta ahora? ¿Algo que quieran que veamos de este apartado? ¿No? Bueno, pues pasamos a ver lo que es la gestión de los residuos en general, ¿vale? En todo momento la legislación define la gestión de residuos como la recogida, transporte y tratamiento de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones, así como el mantenimiento posterior al cierre de los vertederos, ¿vale? Eso es lo que se considera gestión. Como ven, pues hay una parte que nos afecta a nosotros como productores, que puede ser la parte de la recogida o el transporte, si hacemos nosotros la gestión de ese transporte, bueno, pues nos afectaría un poco a nosotros, pero bueno, también afecta realmente a lo que son los gestores, que son los que van a hacer las distintas operaciones, como a las distintas figuras que han ido surgiendo a lo largo del tiempo, como son la figura de negociante o de agente, ¿vale? Bueno, en este sentido, bueno, pues hay una serie de definiciones que vienen asociados a lo que es esta definición de gestión de residuos, como serían las operaciones de recogida, las operaciones de tratamiento y las operaciones de gestor. Todas esas definiciones vendrían recogidas también dentro del artículo 3 de la Ley 22. La recogida es la operación consciente de un acopio de residuos. El tratamiento serían las operaciones de valorización o eliminaciones que se hacen de todos los residuos que llegan a una instalación. Y luego el gestor sería la persona o entidad pública o privada que hace la retirada mediante una autorización ambiental que le autoriza o que le habilita para hacer esas actuaciones de gestión de residuos. Es decir, no basta porque yo tenga montado un sistema para depurar o para tratar los residuos que recojo, sino que tengo que estar autorizado por la administración. ¿Vale? Bueno, entonces, digamos, bueno, todas las que realizan las labores de gestor de residuos son gestores. No, bueno, hay una serie de actividades que realizan actividades de gestión, pero que no son gestión como tal, que serían lo que son las figuras de transportista, de agente y negociante, ¿vale? Cada uno de ellos, pues realmente, pues hace distintas actuaciones y luego trataremos de ir viéndolas por partes, ¿no? Digamos que si no eres gestor, puedes ser transportista, pues realmente tú lo único que haces es coger los residuos de un punto A y los llevas a un punto B. Ese punto A es el productor o el gestor, el productor o tenedor de esos residuos, y el punto B pues sería la actividad, el gestor final o el gestor de esos residuos, ¿vale? Luego hay una serie de figuras como son la de agente y negociante, que realmente lo que hacen son unas funciones intermediarias entre el productor y el gestor final. Y bueno, lo que dependiendo de distintos criterios, bueno, pues los residuos llegan a pasar por sus instalaciones si son responsables de que se gestione de forma adecuada. Y bueno, por eso están estas dos figuras de agente o de negociante, ¿vale? Muy bien. Lo que son los gestores de residuos, bueno, pues tienen una serie de obligaciones que tienen que cumplir. Y es que, como hemos dicho, no pueden hacerlo de cualquier manera. Lo tienen que hacer de forma autorizada. Entonces, si tienen un centro de tratamiento de residuos, si son pues, gestores, bueno, pues tienen que solicitar y obtener la correspondiente autorización administrativa. Deben realizarlo de una forma adecuada y deben de poder acreditarlo, es decir, no vale hacerlo de cualquier manera. Tienes que decir, han entrado tantos kilos, han salido tantos kilos, se han hecho tantas operaciones, con lo cual todos estos kilos han sido reutilizados en otras cosas. Todas esas operaciones de gestor las tiene que tener listadas y controladas, y bueno, tienes que hacerlo, como tienes que poder acreditarlo documentalmente, ¿vale? ¿Qué más? De sus operaciones de gestión, se entiende que de forma natural van a salir una fracción de residuos que tienen que gestionar. Por lo tanto, esos residuos que tienen que gestionar tienen que darse de alta como productores de residuos y gestionarlos como cualquier otro gestor, como cualquier otro productor de forma adecuada, ¿vale? Bueno, para poder ser, hemos dicho que había varias figuras. Bueno, pues aquí estaban la de transportista, la de gestor, la de transportista, la de negociante y la de agente, ¿vale? Y lo que serían los transportistas no tienen que hacer como ocurría para los gestores, que tienen que solicitar y obtener una autorización. En el caso de los transportistas simplemente tienen que hacer una comunicación previa, es decir,
oye, yo voy a empezar a hacer estas labores de transporte, este es mi camión, esto, ¿no? Se entrega una serie de documentación que viene predefinida y lo tiene que comunicar simplemente a lo que es la administración competente, ¿vale? Tienen la obligación de recoger todos los residuos y transportarlos cumpliendo con todas las obligaciones que vayan surgiendo con la legislación y tienen que hacerlo bueno, pues de forma adecuada y conservar los justificantes de esa gestión, ¿vale? Durante el proceso de transporte lo tienen que hacer de forma eficaz, no pueden distraerse, no pueden ir a distintos sitios y después gestionarlos, llevarlos al gestor, sino que tienen que hacerlo de forma lineal desde eso que se recogen hasta que se llevan al centro adecuado, ¿vale? Esa entrega de esos residuos no los puede hacer a cualquier lado, sino que está obligado a hacerlo a una empresa que se encuentre ya habilitada o autorizada legalmente, ¿vale? Como ocurría, como decíamos anteriormente, hemos dicho que había 3 figuras que no son la de gestor, pero que tienen asignadas funciones de gestión, que eran los transportistas y, por otro lado, los agentes y negociantes. Los agentes y negociantes también tienen la obligación de simplemente comunicar de su actividad al órgano ambiental y, bueno, tienen que cumplir con todos aquellos condicionantes que les exige la legislación, ¿vale? Sobre todo en lo que es la posesión o tener los residuos, ¿vale? Que están los negociantes están obligados a asegurarse de que se está realizando una gestión adecuada y por lo tanto tienen que llevar también un control documental de todas las actuaciones en las que ellos participan, ¿vale? Bueno. Los gestores de residuos, bueno, pues pueden tener los residuos almacenados una temporada en su instalación, por eso requieren de una autorización adecuada, porque tienen una instalación en la que se depositan esos residuos y, bueno, tienen que mantener todo lo que es la gestión documental de toda esa documentación, de todo que se va generando para cada uno de los portes o residuos que les van llegando. Este almacenamiento temporal no se puede hacer ad eternum, sino que dependiendo de distintos factores, pues tiene un tiempo de permanencia en sus instalaciones. Si se trata de residuos no peligrosos que se llevan a valorización, se pueden tener hasta un máximo de 2 años. Si no van a ir a la valorización, sino que van a ir a eliminación, como mucho lo puedes almacenar o gestionar durante 1 año. Para los residuos peligrosos ocurre, como son peligrosos, pues la legislación es mucho más exhaustiva, mucho más controladora y, bueno, lo que se trata es de que no puede estar almacenado por un tiempo superior a los 6 meses, ¿vale? Bueno, en todo momento tiene que evitar la mezcla de los residuos que le vayan llegando, porque, como hemos dicho, al final, si tú mezclas los residuos, puedes aumentar sus características de peligrosidad, pero, bueno, al final lo que estás haciendo es generar un mayor volumen de residuos con una categorización pues mucho más compleja y que le vas a tener que dar una serie de operaciones mucho más difícil que si los gestionas de forma independiente. Por lo tanto, hay que evitar la mezcla o dilución de lo que son los residuos peligrosos. Bueno, de los residuos en general, ¿vale? Bueno, eso un poco en cuanto a las obligaciones de lo que serían los gestores de residuos. Pero, bueno, nosotros, como productores de residuos, también tenemos una serie de obligaciones. Estas obligaciones pues están encaminadas o están dirigidas a satisfacer pues estos aspectos que tienen aquí identificados. Uno, por un lado, la producción de estos residuos, por otro lado, la gestión de los mismos, por otro lado, que en la forma de gestionarlos dentro de nuestras instalaciones, es decir, lo que es el almacenamiento, la mezcla, el envasado y el etiquetado de nuestros residuos se tiene que hacer de forma correcta y conforme a una serie de aspectos que luego veremos, y que tenemos una serie de obligaciones en lo que es el traslado de los residuos, ¿vale? Normalmente estas obligaciones, ya lo veremos, las tenemos transferidas a lo que sería nuestro gestor, pero en realidad el que está obligado a gestionar sus residuos somos, el traslado de los residuos somos nosotros como productores, ¿vale? Bueno, al final, ¿qué se considera un productor? Bueno, pues toda persona física o jurídica que de su habitual funcionamiento pues genera
una serie de residuos, ¿vale? Entre ellos, bueno, pues tiene obligado lo que tiene aquí identificado. Tiene que hacer una clasificación, ¿vale? De esos residuos, no los puede mezclar, no puede tenerlos desordenados y los tiene que hacer de forma adecuada, ¿vale? Si son, bueno, pues también tenemos que facilitar a la administración que venga a ver nuestras instalaciones para si tienen que hacer algún tipo de inspección. El productor no puede negarse a que entre una administración a comprobar el estado de nuestros residuos, ¿vale? Bueno, lo que hemos estado comentando, estamos obligados a producirlos, a gestionarlos de forma adecuada, a almacenarlos y envasarlos de forma adecuada y hacer el traslado, que son los puntos que hemos estado identificando en este punto 5 del bloque 3, ¿vale? Hay veces que puede ocurrir que no seamos productores, pero sí tengamos un residuo. Es decir, puede ocurrir, yo conozco muchos casos en los que de repente se compra una instalación, esa instalación se abre y de repente se encuentra en el último cajón de la última mesa o en el último arcón del último almacén, se encuentra una bolsa y se encuentra dentro de esa bolsa residuos. Realmente no los hemos producido, pero sin embargo sí somos poseedores de esos residuos. Pues igualmente estamos obligados a gestionarlos de forma adecuada, ¿vale? Bueno, como os he estado comentando, las obligaciones para la gestión pues son las que tienen aquí identificadas, lo que es la propia gestión, lo que es el transporte, la que son con conceptos generales y la producción de esos residuos, ¿vale? Para poder producir esos residuos, finalmente todos los productores tenemos que hacer una comunicación previa que vamos a ser productores de esos residuos y lo hacemos en una comunicación al órgano ambiental de la comunidad autónoma donde nos encontremos, ¿vale? Estamos obligados pues, a hacerlo pues, siempre que tengamos una modificación de nuestras instalaciones, que tengamos una actividad consolidada y bueno, que se produzcan residuos, siempre que se produzcan residuos peligrosos o que se produzcan más de 1000 toneladas de residuos no peligrosos, ¿vale? ¿Qué más? Estamos obligados a estar inscritos como productor como productor de residuos. Tendrán que asignarnos un número de productor de residuos y bueno, ese número de productor de residuos tendremos que utilizarlo en todo lo que son toda la documentación que se va generando dentro de nuestra gestión de nuestros residuos, ¿vale? De esta forma, siempre que aparezca ese número de productor, se sabrá que está asignado a un productor en concreto, ¿vale? De ahí que se pueda hacer una trazabilidad de los residuos, de dónde vienen, y bueno, también hacia dónde van, ¿vale? Otra de las obligaciones que tenemos los productores de residuos es la obtención del NIMA, ¿vale? Esto es lo que se conoce como el número de identificación medioambiental, lo asignan las comunidades autónomas y bueno, digamos que es como una matrícula que incluye no solo nuestro productor de residuos, sino que sería toda nuestra instalación, ¿vale? Para que ese NIMA se le asigne otra serie de números como de producción de emisiones, o digamos que es como una matrícula bajo la que queda también perfectamente identificada nuestra instalación como impacto que tiene para el medio ambiente y uno de esos impactos que tiene es la generación de los residuos, por lo tanto tendríamos nuestra inscripción como productor, ¿vale? Dos números distintos que tenemos que tener de forma independiente, ¿vale? Bueno, otra de las obligaciones que tenemos como productores de residuos es la de tener un archivo cronológico de todos los residuos que gestionamos. Esto es muy importante porque realmente tenemos que poder trazar los residuos durante un tiempo X, que actualmente es un mínimo de 3 años, y a partir de ahí, bueno, pues tú tienes que poder demostrar a través de este archivo cronológico que tú has hecho la correcta gestión dentro de tus instalaciones de ese residuo, que lo has enviado a través de un transportista adecuado, habilitado a un centro de gestión adecuado y que dentro de ese centro de gestión adecuado se le ha dado un tratamiento adecuado para ese tipo de residuo, ¿vale?
En ciertos casos, bueno, pues tendremos que presentar un estudio de minimización de residuos y eso, bueno, pues es para el caso de los productores de residuos peligrosos que generan más de 10 toneladas al año. Este plan de minimización lo tenemos que entregar cada 4 años ante la Administración de las Comunidades Autónomas. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, pues tenemos que asegurarnos que el tratamiento que le damos a ese residuo pues, sea el adecuado y para ello lo tenemos que hacer gestionándolo a través de una entidad que esté habilitada, ya sea un negociante o un gestor adecuado. Por eso es muy importante que entre la documentación que tengamos dentro que almacenar dentro de lo que es la materia de residuos se encuentre lo que es el contrato de tratamiento o contrato de gestión de los residuos con cada uno de los gestores con los que nosotros trabajemos. ¿Vale? Si para un residuo trabajamos con 2 gestores distintos, por motivos que sean, tendremos que tener un contrato de tratamiento para ese residuo para cada uno de los 2 gestores que utilicemos. ¿Vale? Bueno, ¿qué más obligaciones tenemos? Bueno, pues en caso de que tengamos almacenado una serie de residuos y haya una desaparición, una pérdida o un robo de esos residuos, tenemos que informar directamente, rápidamente a la administración sin ningún tipo de diligencia. También estamos obligados a separar los residuos por materiales, es decir, a clasificarlos, hacer una segregación adecuada de los residuos para que, bueno, como hemos estado comentando anteriormente, pues la gestión de los mismos pues, sea más fácil, más eficaz y sobre todo menos costosa. ¿Vale? En cualquier caso, si somos productores de residuos peligrosos y generamos más de 10 toneladas, tenemos una obligación nueva o una obligación adicional que sería la obligación de suscribir una garantía financiera que cubra las responsabilidades que puedan generarse de que tengamos un accidente con la gestión de estos residuos. ¿Vale? Dedicaremos algo más de tiempo en el próximo módulo, me parece que es en el de análisis de riesgos ambientales, a esto del concepto de la garantía financiera. Realmente de lo que se trata con esta garantía financiera es de asegurar, de que la administración se asegure de que alguien va a pagar los gastos que puedan derivarse de la gestión de un problema ambiental que se generen como residuos, con los residuos, y bueno, pues de esta forma lo que estamos haciendo es compartir el riesgo que tenemos de que ocurra un accidente con una compañía aseguradora. ¿Vale? Bueno, hemos estado comentando, bueno, que tenemos la obligación como productores de una serie de cosas, de almacenarlos, de tenerlos separados, de no mezclarlos, de tenerlo envasado y etiquetado de forma correcta. También tenemos una serie de obligaciones en lo que es el traslado de ese residuo, ¿vale? Esto actualmente es lo que se conoce que somos el operador del traslado. De forma general, el operador del traslado es aquel que es el que organiza lo que es el traslado de los residuos. ¿Quién tiene que operar como operador de traslado? Pues inicialmente lo que ustedes ven aquí, el productor inicial del residuo. Es decir, ese es el que tiene que ser el que tiene que actuar como operador de residuos. El siguiente en la escala de obligaciones de gestionar este traslado de residuos es el nuevo poseedor de un residuo tras las operaciones de tratamiento. Es decir, un gestor que realiza una segregación y se le van generando nuevos residuos, él es el que está obligado a realizar esas operaciones de traslado y de gestionarla y ser él el operador de traslado. ¿Vale? Siguiendo la línea, bueno, pues el siguiente sería el gestor del almacenamiento de recogida, es decir, lo que sería el gestor de residuos o el negociante o el agente. Y en el último caso sería el poseedor de esos residuos el que está obligado a actuar como operador. Este es el que hemos comentado anteriormente, que abras el armario y te encuentres un residuo que desconocías que tenías. ¿Vale? O, pues eso que de repente haya aparecido en tus instancias. Bueno, ¿qué obligaciones tenemos para hacer el traslado de residuo, aparte de actuar como operadores de traslado, que ya les digo que normalmente lo que hacen es tenerlo delegado en lo que es el gestor? Bueno, pues también estaremos obligados a tener el contrato de tratamiento con el operador de la instalación, es decir, entre el gestor de residuos y nuestra instalación tiene que haber un contrato y que tenemos la obligación de mantenerlo. ¿Vale?
para cada salida de cada documento, de cada residuo, tiene que haber un documento que se conoce como documento de identificación y que, bueno, pues que es el que justifica el tránsito justifica el tránsito y la correcta gestión de los residuos, ¿vale? Se tiene que tener en cuenta que ese documento de identificación tiene que ser previo a la salida de nuestro residuo por la puerta y nos va a valer durante 3 años hasta la entrega y posteriormente entrega al gestor, ¿okay? Este documento de identificación es distinto atendiendo a... hay 2 modelos de documento de identificación y que la diferencia radica en si nuestro residuo está obligado a que exista una notificación previa a ese traslado o si ese residuo no requiere esa notificación previa al traslado y puede salir en cualquier momento, ¿vale? Si no requiere notificación previa, bueno, pues se hace conforme al anexo 3 del Real Decreto 553, luego veremos un poco más sobre esto, y si requiere una notificación previa, pues ese documento, pues en vez de ser conforme al anexo 3, es conforme al anexo 1, ¿vale? Bueno, al final, esa notificación previa, bueno, lo que trata de hacerse es que si una serie de residuos que son los que tienen aquí identificados, que son los residuos peligrosos destinados tanto a la eliminación como a la valorización, los residuos no peligrosos destinados a la eliminación y todo lo que son los mezclas de residuos domésticos que van a la valorización, bueno, pues todos esos están obligados a hacer la notificación previa. También hay un cajón ahí que está todavía un melón por abrir, que son todos aquellos traslados de residuos que reglamentariamente se determine si van, independientemente si van a valorización o a eliminación. Es decir, llegará un momento que todos los residuos que tengan cierta importancia, aunque no sean residuos peligrosos, pero que sí por su volumen o por lo que sea, vayan a valorización, pues también requieran de esta notificación previa de traslado. Esta notificación previa del traslado, es decir, comunicarle a la administración 10 días antes de que vas a hacer ese traslado, decir, oye, que voy a sacar este residuo, ¿vale? Bueno, luego veremos un poco el proceso porque tenemos una presentación para ello, ¿vale? Bueno, ¿qué más obligación tenemos como productor? Hemos dicho, si actuamos como agente de traslado, hacer todos los procesos de agente de traslado, que luego los veremos, y por supuesto entregar los residuos a un transportista que se encuentre registrado. Es decir, nosotros como productores de residuos tenemos que asegurarnos que el gestor final es un gestor que está autorizado y que el transportista que va a sacar nuestros residuos y los va a llegar a la siguiente instalación pues cuenta también con la correspondiente, se encuentra registrado como transportista autorizado. Aquí ya subyace un poco el concepto de, oye, la obligación del productor de velar porque los residuos que va a gestionar pues que cumplan con una trazabilidad y se vayan a hacer de forma adecuada, ¿vale? Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran que veamos? ¿No? Bueno, pues como les comentaba anteriormente, lo que es la gestión de residuos, bueno, pues es un hecho que es común prácticamente a cualquier tipo de administración o cualquier tipo de instalación. Y bueno, pues realmente las Fuerzas Armadas pues tampoco difiere mucho de cualquier otro tipo de organización. Hay una serie de residuos que pueden ser comunes a cualquier parte de la sociedad, a cualquier organismo o a cualquier empresa, pero hay algunos que son específicos o que son propios de las Fuerzas Armadas, como puede ser la gestión de los residuos derivados de la munición o de los explosivos, ¿vale? Bueno, pues entonces realmente lo que se ha ido haciendo el Ministerio de Defensa es ir trabajando para la gestión tanto de los residuos comunes como para estos que son más específicos de su actividad, ¿vale? La verdad es que por tipología, bueno, pues como ven, la proporción en el número de residuos pues es bastante similar entre los residuos peligrosos y los no peligrosos, pues más o menos se mantiene en paralelo en cualquiera de las organizaciones, tanto en el Ejército de Tierra como en la Armada, como en el Ejército del Aire, bueno, pues la proporción de residuos peligrosos y no peligrosos podría ser bastante similar, ¿vale? Bueno,
La cuestión es que se han ido llevando a cabo pues, una serie de actuaciones que nos han ido permitiendo gestionar de forma más adecuada lo que son los residuos que tiene encargado el ejército, ¿vale? Al final, pues algunas de estas actividades requieren de la construcción de ciertas instalaciones, de ciertos elementos, pero otras muchas veces simplemente lo que se hace es aplicar la legislación y aplicar la recogida separada de los residuos, que se entregue a un gestor adecuado, bueno, pues, autorizado. Por el final de lo que se trata es de hacer el mismo tipo de gestión que hace cualquier otro tipo de instalación. Entonces, bueno, pues han seguido tomando una serie de medidas que van encaminadas a que se pueda hacer de forma adecuada esta recogida separada de residuos, esta gestión adecuada de los residuos. ¿Vale? Sin embargo, ha habido otras que lo que ha ido haciendo es, oye, construyendo o unificando instalaciones que, bueno, pues que le permiten esta gestión, ¿vale? Principalmente, bueno, pues se han construido puntos limpios en distintas instalaciones, hasta un total de 40. Se han construido estercoleros, sobre todo en aquellos que tienen asignados centros de cría de yeguada militar. Bueno, pues se han ido construyendo una serie de estercoleros. En cursos anteriores, bueno, pues ha habido compañeros que tenían encargados centros de cría de caballos y, bueno, pues me han estado preguntando con respecto a la gestión de estos residuos de estiércoles, que realmente tiene una particularidad, que es que realmente no se consideran residuos hasta que no salen de la instalación. Si se mantienen dentro de la instalación y son empleados como enmienda orgánica dentro de la propia instalación, pues no llegan a adquirir la condición de residuo, ¿vale? Por último, ha habido una serie de actuaciones que han ido encaminadas a hacer la clausura y sellado pues, de vertederos que se encontraban dentro de las distintas instalaciones. Es decir, inicialmente pues, se hacía el ejército responsable de la gestión de estos residuos y lo que hacía era hacer vertederos y, bueno, pues lo que se ha ido procediendo es paulatinamente a la clausura de los mismos, su sellado y, en la medida de lo posible, hacer una restauración del entorno. Bueno, aquí tienen un pequeño mapa donde se ven las distintas activaciones que se han realizado. Como ven, aquí están los estercoleros, lo que hemos dicho, el sellado de vertederos y la implantación de puntos limpios, ¿vale? Bueno, pues esta es un poco la presentación de lo que es el tema. Yo también quería comentarles eh, un poco esta parte. Como les comentaba anteriormente, cuando se estaba realizando este documento, bueno, pues lo que es el material del curso, pues es cuando acababa de entrar lo que era, o estaba a punto de entrar en vigor lo que era el Real Decreto 553, y bueno, por lo tanto creíamos que era importante tener un poco en cuenta lo que era este aspecto, ¿vale? Bueno, lo que entonces varía este Real Decreto 553 es que cambiaba lo que era el concepto de cómo se denominaba el documento que acompañaba los residuos y que es el que nos asegura nuestra gestión. Entonces pasaba a ser el documento de identificación, que antes se llamaba pues, de otras formas. El documento de control y seguimiento, bueno, pues ahora el documento de identificación del residuo, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que les comentaba. Este documento de identificación identifica al residuo y lo acompaña durante todo su traslado, pero también nos asegura de que hemos hecho o nos sirve de elemento de control para asegurarnos de que hemos hecho la correcta gestión de ese residuo, ¿vale? Como hemos comentado también, hay dos tipos distintos de documentos de identificación. Por un lado tenemos los documentos de identificación sin notificación previa y otros con de notificación previa. En la necesidad o no del cese de notificación previa, pues son las que comentábamos anteriormente, que bueno, pues son para, no lo tengo aquí, no lo tengo aquí identificado, pero si recuerdan, requerían notificación previa a aquellos residuos peligrosos que iban a ser enviados a eliminación o valorización, los residuos no peligrosos que estaban destinados a valorización, que fuesen basuras, ¿vale? Y los residuos no peligrosos que fuesen destinados a eliminación. Y luego, bueno, pues ahí quedaba
un cuarto grupo que se iba a poner como necesario para hacer esta notificación previa de traslado, que era aquellos residuos que así se implementase reglamentariamente, ¿vale? Bueno, esta notificación previa, bueno, pues antes de hacer lo que es el traslado, ¿vale? Tiene, bueno, sin los documentos sin notificación previa, bueno, pues se tenían que hacer conforme al anexo 3 del 553 y bueno, pues este documento, el encargado de hacerlo es el operador de traslado. Como hemos dicho anteriormente, la ley establece que los que estamos obligados a actuar como operador de traslado somos nosotros, mientras que y luego hay otra serie de personas que pueden, o de entidades que pueden actuar como operador de traslado. Sin embargo, bueno, pues digamos que en el ranking, en la clasificación de quién es el que tiene la obligación de actuar como operador de traslado, el principal somos nosotros. Si bien es cierto que podemos delegar esta actuación y normalmente mucha gente lo tiene delegado en lo que son los gestores, ¿vale? Bueno, pues este documento de identificación se le entrega a los transportistas y lo tiene que llevar hasta la operación de destino. En la operación de destino, el responsable de la entrada de este residuo tiene que comprobar que el residuo que se identifica se corresponde con el que se ha transportado y bueno, pues al final sella y le da una copia que tiene que estar y que almacenar también el transportista, ¿vale? El responsable de la instalación tiene un plazo de 30 días para remitir al operador de traslado el documento de identificación completo en el que conste tanto la identificación de la parte del residuo como si ha sido rechazado y también pues, tiene que identificar la cantidad de carga o la cantidad de residuos que va a gestionar, ¿vale? Tenemos tanto todas las personas implicadas, todas las entidades implicadas en esta operación de traslado, es decir, el operador de traslado, el transportista y los gestores, ¿vale? Tenemos que almacenar esta copia de este documento de identificación al menos durante 3 años. Y no nos vale cualquier copia, tiene que ser la copia firmada por el gestor, ¿vale? Bueno, en los residuos que requieren una notificación previa, bueno, pues aquí la cosa se complica. Sobre todo se complica porque cuando queremos hacer un traslado entre distintas comunidades autónomas, ¿vale? Con cada comunidad autónoma, bueno, pues tiene que hacer una serie de comunicaciones a través de lo que es una plataforma ESIR. Esta plataforma ESIR, bueno, pues hay algunas comunidades autónomas que deciden poner entre esta plataforma y el gestor y el productor, una plataforma intermedia que informa a la propia comunidad autónoma de todos los traslados que se van a hacer, ¿vale? Y hay otras que no, que simplemente el gestor, el productor trata y gestiona a través de sí. Bueno, la cuestión es que tiene que haber, el operador tiene que hacer una copia del documento de traslado, del documento tiene que hacer previamente la notificación, ¿vale? Y hacer el documento de identificación al traslado conforme al anexo 1, ¿vale? Y tiene que entregarle 3 copias al transportista, ¿vale? Una tendrá que llevarlo durante toda la operación de traslado y entregarlo también en el gestor, ¿vale? Como esta notificación ha tenido que ser la notificación y el documento de identificación de traslado se tiene que haber hecho a través de SIR, ya sea con la máscara que haya puesto la comunidad autónoma o no de SIR, ese SIR quien tiene que informar a la comunidad autónoma de destino y al gestor de destino que se le va a entregar una serie de residuos provenientes de la otra comunidad autónoma, ¿vale? La instalación de destino tiene que darle al transportista una copia firmada del documento de identificación en el que se identifique la fecha de los residuos y la cantidad, ¿vale? El transportista, como hemos dicho, debe conservar estos documentos durante al menos 3 años y tenerlo archivado de forma cronológica, ¿vale? El gestor debe rellenar el documento de identificación
en uno de sus apartados, que es concretamente el apartado 10, que es el que dice la fecha de aceptación o de rechazo de ese residuo, e informarlo a través de SID, ¿vale? Si se fijan, en todo momento se habla de aceptación o rechazo del residuo, porque bueno, hay veces que puede haber un error en el residuo, no tratarse del residuo que se encuentra identificado o que cualquier otro problema, y que bueno, pues el gestor puede devolver el residuo para atrás o puede hablar gestionar con el productor qué va a hacer con ese residuo y enviarlo él directamente a otro centro de traslado. Si va a volver a la planta de origen, al productor, pues con el documento de identificación inicial, pues es más que suficiente. Si lo va a enviar a otra instalación, pues tiene que hacer un nuevo documento de identificación y traslado, ¿vale? Bueno, hemos dicho que el gestor tiene un plazo de 30 días para comunicarle a la comunidad autónoma de destino que remite ese documento firmado, ¿vale? Y la comunidad autónoma de destino lo remite a través de SID a la comunidad autónoma de origen y a la instalación, ¿vale? Y todo eso lo hace a través de vía de SID. El gestor, cuando todo esto ya se encuentra perfectamente gestionado a través de SID, es el que le invita al operador el documento en PDF de la gestión de ese residuo, ¿vale? Bueno, esto es un poco todo lo que queríamos ver sobre este tema. No sé si tienen alguna duda o algo que quieran que veamos. ¿No? Bueno, pues si les parece, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que es la gestión de residuos, ¿vale? El tema de residuos pues, tiene una legislación compleja, muy amplia, que se encuentra en constante evolución, como todas las legislaciones en medio ambiente, pero en residuos más. Debido a dos motivos. Si se fijan ustedes, cada 10 años la legislación en residuos cambia, en el 98, en el 2011, en el 2022. Bueno, pues es una legislación que el marco de referencia va constantemente cambiando, normalmente derivadas por dos tipos de obligaciones. Las obligaciones que nos pone la Unión Europea, pero también las obligaciones de utilizar una metodología lo más moderna posible para el control de estos residuos. En materia de residuos hemos ido buscando un cambio de modelo productivo, de modelo lineal de productor, de compra, utilización, uso y tira, a un modelo circular, de economía circular. Ya en la ley del 22 se encontraba este concepto más o menos bastante establecido, pero la nueva ley del 22 de 2000, la ley 11 de 2022, pues se encuentra mucho más exhaustivo, ¿vale? ¿Qué más es importante? Bueno, pues es importante que tengan ustedes en cuenta que toda la gestión de los residuos afectan desde que algo que se está siendo usado piensa dejar de ser usado, entonces cuando adquiere la condición de residuo, y que desde ese momento tiene que empezar la trazabilidad de ese residuo. Para ello hay que hacer una correcta segregación de todos los residuos que se van produciendo en nuestra actividad, no mezclar nunca los distintos residuos, tenerlos perfectamente etiquetados y almacenados, atendiendo principalmente a conceptos de peligrosidad y del código LER que se le asigne a cada residuo, que los códigos LER pues es una clasificación que se hace atendiendo a 6 dígitos de control. Estos 6 dígitos lo que nos hacen es una clasificación atendiendo al origen de estos residuos, y lo que hacemos, ¿no? Pues es que tengamos tipificado nuestro resumen residuos de una forma más o menos homogénea y más o menos fácil de clasificar, ¿vale? Que en esta clasificación, a través de los códigos LER, pues podemos tener que normalmente pues tenemos claramente un residuo que es no peligroso y ya está, y nuestro residuo es considerado no peligroso. Hay otros que son claramente peligrosos y nuestro residuo es peligroso, pero podemos encontrar ante residuos que atendiendo a un mismo origen, si han estado en contacto o no con unas sustancias peligrosas, pues pueden ser residuo peligroso o residuo no peligroso. Estos son los que se conocen como códigos espejos, y que a través del concepto de prudencia
pues lo que se trata de hacer es de precaución, perdón, pues lo que tratamos es como si fuese un residuo peligroso. La gestión de un residuo no peligroso como peligroso pues trae una serie de problemas, aunque solo sea el incremento del coste de esta gestión. Por lo tanto, en la medida de lo posible, lo que se trata de hacer en estos códigos espejos es que el productor de ese residuo le haga una analítica a fin de definir si es realmente un residuo peligroso o es un residuo no peligroso. ¿Qué más? Bueno, pues nosotros, desde que se produce ese residuo, se almacena correctamente, se etiqueta correctamente, nosotros, de forma general, no podemos tener almacenados esos residuos más de 6 meses. Esto es otra de las cosas que siempre nos suelen preguntar. Pues, ¿pero qué es? ¿Desde que está en el taller y lo pasamos al punto limpio y ahí empieza a contar? No, no, no. Desde el momento en que abandona el coche, desde el momento que pasa de dejar de ser utilizado y pasa a ser desechado, es cuando adquiere esa condición de residuo, ¿vale? Entonces, a partir de ese momento es en el que empieza a correr esos famosos 6 meses, ¿vale? ¿Qué más? Es importante que el 553 lo que establece es la obligación del productor de ese residuo a actuar como agente de transporte y que es el que nos obliga a ser el responsable de elaborar la documentación de identificación y transporte, ¿vale? Documento de identificación. ¿Vale? Ese documento de identificación, pues dependiendo de si se trata, bueno, afecta principalmente a residuos peligrosos, independientemente de la gestión que se vaya a hacer, de valorización o valorización, eliminación o valorización, a los residuos no peligrosos destinados a eliminación, a los residuos no peligrosos destinados a valorización que se correspondan con basuras. Todos esos tienen la obligación de actualmente hacer su correspondiente, su notificación previa, ¿vale? Además, cuando sí lo establezca la futura legislación, la reglamentaria, nos pueden establecer a otra serie de residuos que también tengan la obligación de hacer su notificación previa. La diferencia entre hacer notificación previa o no hacer notificación previa es el documento que se genera, que es distinto, y bueno, pues la notificación previa nos obliga a comunicar 10 días antes de la producción del transporte de este residuo, comunicárselo a la administración, ¿vale? Cuando vamos a hacer un transporte a través a distintas comunidades autónomas, pues hay un proceso que barra todo un poco, pero que, bueno, que se tiene que hacer a través de las correspondientes aplicaciones informáticas. Bueno, pues esto es un poco todo lo que teníamos que ver. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran que comentemos. ¿No? Pues Jorge, si no hay ninguna duda ni ninguna pregunta, damos por concluida la tutoría de hoy. Ya saben que tienen los foros para comentar cualquier cosa que necesiten y si no, la próxima tutoría también lo podemos ver, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias por vuestra participación y sobre todo a ti. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos.